En el año 2011 apareció un artículo en el National Geographic acerca del hallazgo de una ciudad al este de Turquía, Göbekli Tepe, que data del año 9600 a.C. La datación es muy precisa porque pues, son un método moderno, estamos hablando de hace poquito, y el relajo es el año, o sea, una estructura enorme en el año 9600 antes de Cristo es antes de que se inventara la agricultura. Yo he dicho que lo importante de la academia es transmitir un conocimiento, porque la academia lo primero que enseña es que el ser humano no aprende nada, nunca habrá un conocimiento original. El ser humano, ya lo veremos más adelante en el Menón, solo repite. Acordarse, percibir es acordarse. Entonces, si no somos capaces de inventar una secuencia lógica de un argumento, si no somos capaces de inventar algo lógico, la única forma de heredar algo es que alguien descubra, como hizo Newton, una generalización a partir de hechos colectados. Entonces la premisa básica de mi teoría es que hubo en el pasado una civilización, tal vez no en el término de que entendemos normalmente por civilización, una ciudad muy adelantada, sino más bien un gremio especial, un gremio que se mantenía alejado tanto de su población como de otras poblaciones, pero ese gremio estaba más adelantado que las demás tribus que había alrededor de él y guardó secretos, así como en la Edad Media los masones, o sea los albañiles que construían catedrales góticas, guardaban secretos de construcción y no los transmitían más que a sus propios miembros. Entonces la masonería avanzó, se hizo muy prestigiosa porque solamente ellos podían construir catedrales. Pues aquí nos enfrentamos a una cosa muy curiosa, un templo nacido desde en tiempos en que se supone que no había agricultura, porque las pruebas de la agricultura se han sacado de otros lados y según esto la agricultura se inició en 8000 antes de Cristo. Entonces un templo construido en el 9600 antes de Cristo definitivamente es algo que no nos explicamos según las explicaciones clásicas, en las cuales la gente más atrasada tiene que estar más atrasada que nosotros y nosotros somos mucho más adelantados que ellos. Miren, Gordon Childe fue un arqueólogo de Pensilvania que hizo excavaciones en Egipto. Entonces él dice que él encontró vasijas de diorita, vasos de diorita que databan del 3000 antes de Cristo y que eran mucho más perfectos que después las vasijas y los vasos fabricados en Egipto en el 1500 antes de Cristo, que es una época posterior. Entonces él sin embargo se queja de que no se puede publicar eso no lo puede enviar a la gente que lo patrocina, porque el museo que lo patrocina, que está en Filadelfia, necesita una cronología y necesita que la cronología cuadre. No puede enseñar cosas raras de que hubo una civilización extraña en el pasado, tiene que ajustarse a la norma, al esquema general. Entonces decía Gordon Childe que si él mandaba un informe de que la civilización en Egipto, o sea los vasos de Egipto eran más perfectos en el pasado de 3000 años que en el más reciente periodo de 1500 años antes de Cristo, entonces se lo iban a rechazar y en todo caso si el curador del museo lo aceptaba como curiosidad, sin explicación, sin una explicación que la respaldara, de todas maneras los patrocinadores del museo iban a quejarse de que estaban enseñándose cosas raras. Pues así lo mismo pasa en el National Geographic, una revista de gran circulación. Gordon Childe no hizo la excavación de National Geographic, la hizo otra gente, pero vean la forma en que National Geographic expone ese hecho. Nació en Turquía el primer dios,
porque de hecho es que encontraron un templo muy antiquísimo en Turquía. Entonces la explicación del autor del artículo es: primero se hizo el templo porque se halló a Dios, luego los adoradores inventaron la agricultura. Eso es torcer las cosas según como las conocemos. Es imposible que un templo grande se haya hecho antes de la agricultura, porque se necesitaban muchos expertos, mucha abundancia de comida para tener gente libre que se dedicara a los artificiales. O sea, sin embargo, no se podría poner de otra manera, porque la National Geographic es una revista que pertenece a una familia, y la familia nunca hubiera aceptado que pusieran cosas raras en sus artículos. Entonces el articulista tiene que adaptarse a la cultura general y poner nada más las verdades de perogrullo, no puede saltarse. Aquí me gustaría usar la misma diapositiva para comentar otra cosa muy importante. Miren, Gordon Childe, que era australiano, trabajó en varios museos, pero el que más lo apoyó fue en Londres, el Royal Museum. Entonces, en 1920, Gordon Childe hace una recapitulación, y por lo visto el Museo de Londres lo aceptó, y era la cabeza del mundo en aquel tiempo. Entonces, dice en 1920 Gordon Childe: la agricultura fue la que representó la chispa de la civilización. Primero tuvo que inventarse la agricultura en 1920, y después tuvo que inventarse la agricultura, y cuando ya había sobrantes de comida, entonces ya se construyeron los templos, cuando ya había gente que hacía oficios, aparte de ser cazador-recolector. Entonces ya había oficios y ya se inventó el templo. Pero ahora, en el año 2011, la revista National Geographic nos saca otra versión. Primero se halló a Dios, luego se inventó la agricultura. La religión fue la chispa de la civilización. ¿Ven cómo la ciencia cambia de época en época? Todavía no pasan de 100 años y están tratando de torcer la lógica. La familia Gosbernor, la que maneja en National Geographic, es la que está tratando de imponer una nueva ciencia. La lógica no les entra. Lo que ellos quieren es: ¿eso revista? Yo pongo mis artículos. Los arqueólogos que excavaron Göbekli Tepe se dan cuenta de una cosa: los templos más antiguos son más perfectos que los más recientes. Los templos allá por el 9600 son más perfectos que por el 8000. Como quien dice, la gente que construyó los primeros templos era mucho más diestra que la gente que construyó los últimos templos. Entonces es obvio que alguien vino, lo construyó, y después por la fama se trató de mantener, pero la gente que lo mantuvo no tenía la capacidad de la gente que lo construyó. Ahora, todos los artefactos que estaban dentro del templo, porque este templo está hecho para ser difícil de acceder, no era como los templos griegos en donde uno entraba y veía las representaciones de la escena en el anfiteatro, había gradas y todo. No, este templo está hecho para representarse algo en el interior que no es fácil de llegar. Tiene muchos recovecos y muchas cosas donde tiene uno que escabullirse para llegar al final en el interior, que debió haber estado en total oscuridad, y ahí es donde se efectuaba el misterio, los ritos de iniciación de la cultura. Pero para construir el templo se necesitaba un gran número de personal, y es obvio que la agricultura ya estaba hecha en esa área. Sin embargo, la creencia popular y la creencia que tratan de mantener el National Geographic es seguir simplemente el criterio de las masas. No tratan los governors, o sea, la familia que posee la revista, no trata de incitar a discusiones, sino que trata de ajustar las fechas y los inventos y los descubrimientos
dentro del criterio general. Vean cuánta gente se necesitó para construir el templo. La agricultura tiene que haber estado hecha en esa parte, aunque no haya estado hecha en otros lados. Este es un dibujo de los valles altos del Tigris en los montes Sagros. Desgraciadamente no pude encontrar un dibujo tan bonito para los valles altos del Éufrates, que es donde esta cultura creció. Sin embargo, ustedes pregúntense, ¿por qué la agricultura se va a iniciar en los valles altos y no en los valles bajos? Por ejemplo, ahí donde está Uruk, Nippur, etcétera. ¿Por qué se inició en los valles altos? Porque la agricultura era de defensa. Uno cultivaba y a ver si cosechaba, porque las demás tribus llegaban y asaltaban la región. Entonces es más fácil defender un valle alto, secluido, de gente que lo ataque, y sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. No es nada más sembrar. Abajo era mucho más fácil sembrar, pero abajo eran atacados por todas las tribus, y sin embargo un valle alto en el Éufrates seguramente inició una agricultura mucho antes de que se iniciara en las partes donde se ha descubierto actualmente.